Bien, hermana Marcela, ¿nos puede guiar en una oración, por favor? Amén. Bendito Dios y Padre Santo que estás en los cielos, Señor mío. Gracias te damos, Padre Santo, amoroso, Señor Jesús. Gracias te damos por estar reunido en esta hora, Padre mío, en esta clase, Padre Santo, donde queremos conocer más de ti, Señor mío. Ayúdanos, Señor mío, a escuchar tu palabra, Señor mío, y poderla guardar, Padre Santo, para ser hacedores de ella, Señor. Te pido humildemente por nuestro pastor, nuestro pastor Edward, Padre Santo, para que tú lo respaldes, Señor mío, y tu palabra sea claramente dicha por él, Señor mío. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermana. Y viene la hermana Alejandra llegando. Bueno, hermanos y hermanas, el tema que vamos a ver hoy es el pecado. Vamos a estudiar desde la perspectiva reformada la doctrina del pecado. Así que, bueno, en el libro que les pasé aparece como clase número 4. Para hablar del pecado, primero tenemos que entender que Dios no creó al hombre como un ser pecador. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Así que vamos a ver el primer texto bíblico que nos habla de la creación del hombre. Así que ubiquen por favor en su Biblia Génesis 1:27. Mientras tanto, le damos la bienvenida a la hermana Alejandra que se conectó. Génesis 1:27, por favor. Ahora entiendo los profes cuando le dicen a uno, prendan sus cámaras para no sentirme solo. Igual uno cuando ve a la mayoría con cámara para acá se siente como raro cuando estoy hablando solo. Pero bueno, tengo a dos hermanos con cámara prendida. Ahí prendió también la hermana Alejandra, la hermana Evelyn. Bueno, bueno, no obligación en todo caso. Ahí viene llegando la Javi también. Javiera Órdenes, una de nuestras tres Javieras de la iglesia. Ya, hermana Marcela, ¿tiene el texto entonces? Ya dice, y creó Dios al hombre a su a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya, entonces Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Hay dos implicancias en este versículo. Una es que Dios crea al hombre y semejanza. Y otra nos deja claro que cuando en la Biblia aparece la palabra hombre, generalmente involucra hombre y mujer. Por lo tanto, cuando uno dice el hombre, incluye hombre y mujer, porque en este texto dice Dios crea al hombre, varón y hembra los creó. O sea, la palabra hombre incluye tanto a varón como a hembra. ¿Qué significa que Dios creó al hombre a imagen de Dios? ¿Quién se la juega por una opinión? ¿Qué significa que seamos creados a imagen de Dios? Ay, Matías, ¿qué es para ti que el hombre fue creado a imagen de Dios? Em, no le daría un sentido físico, sino le daría más un sentido que es una pregunta igual compleja. Mm, Em, no sabría responder la ya. verdad. Dios es un ser que tiene atributos, o sea, características, cualidades. Algunos de esos atributos se los comunicó al hombre y otros no se los comunicó. ¿A qué me refiero? Dios es un ser todopoderoso. Eso es un atributo de Dios. ¿Dios le comunicó ese atributo al hombre? ¿El hombre tiene la capacidad de ser todopoderoso? Evidentemente no. Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe. ¿Le comunicó esa capacidad al hombre? ¿El hombre, si es imagen de Dios, puede ser omnisciente? No. Claramente que no. Dios es omnipresente, está en todo lugar. ¿El hombre es omnipresente? No, no lo es ni el hombre, ni los ángeles, ni Satanás, ni su demonio. Ninguno de ellos es omnipresente. Solamente Dios tiene la capacidad de estar en todo lugar a la vez.
Así que hay atributos que Dios no le comunicó al hombre. Pero cuando hablamos que Dios creó al hombre imagen y semejanza, estamos hablando que hay algunos atributos de Dios que sí son comunicados al hombre. Por ejemplo, Dios es un ser moral, o sea, distingue entre el bien y el mal, evidentemente. ¿El hombre es un ser moral? ¿Tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal? Evidentemente que sí. Así que la moralidad es un atributo que Dios le comunica al hombre. La Biblia dice que Dios por esencia es espíritu, Dios es espíritu, y busca adoradores, creadores en espíritu y en verdad. Es un ser espiritual. ¿El hombre es un ser espiritual? ¿Tiene la capacidad de comunicarse con lo divino? Sí, tiene esa capacidad. Por lo tanto, la espiritualidad es un atributo que Dios le comunica al hombre. Hay muchos atributos de Dios, por ejemplo, atributos del tipo intelectual. Dios es un ser inteligente, que piensa, que razona. ¿Esos atributos intelectuales se los comunicó al hombre? ¿El hombre es capaz de razonar, es capaz de pensar? Por supuesto que sí. Por lo tanto, cuando hablamos de que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, quiere decir que le comunicó ciertos atributos morales, espirituales e intelectuales al hombre. El hombre refleja esos atributos de Dios. Y el hombre es la única criatura que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Los animales no son seres morales. Muchos de ustedes saben, tengo una gata acá en la casa. Un día le puse el plato con comida fuera de la casa y llegó otro gato afuera y le comió la comida a mi gata. ¿Ustedes que ese gato que llegó de afuera y le comió la comida a mi gata, siente peso de conciencia por lo que hizo? ¿Sentirá un cargo de conciencia porque comió una comida ajena? No, porque los gatos ni ningún animal son seres morales y no tienen moralidad. Ahí vemos la diferencia del ser humano con el resto de la creación, que el ser humano fue creado a imagen de Dios, tiene esa moralidad. El ser humano tiene conciencia de sí mismo y está consciente de su entorno. Yo ahora soy consciente que soy un hombre que estoy hablando con ustedes, hombres y mujeres que están en la pantalla. Estoy plenamente consciente de quién soy yo y de quiénes son ustedes. Estoy consciente de lo que está pasando en el mundo. Recién hablamos de un accidente de Pelequín, estamos conscientes de eso. Un gato está consciente que además de él existen otros animales, que existen perros, que existen insectos. Estará consciente que los seres humanos domestican a algunos animales y a otros no. Tendrá conciencia que hay animales que están en la selva. O sea, el animal no tiene conciencia de su entorno ni de sí mismo. O sea, un gato o un perro no está consciente de que es un perro o que es un gato. Así que la conciencia, sus atributos morales son propios del hombre. Otro atributo importante que no había mencionado, la comunicabilidad, es decir, la capacidad de conversar unos con otros, de conversar. Los animales no conversan entre sí, emiten sonido. Cuando dos perros se ladran, no están conversando, emiten sonido, que pueden manifestar enojo o algún tipo de emoción, pero no logran comunicarse, conversar, no logran entablar un diálogo. Las plantas tampoco. O sea, solamente Dios crea al hombre como un ser con la capacidad de comunicarse. Dios evidentemente habla y se comunica. Por lo tanto, le traspasó al ser humano esos atributos. Así que Dios creó al hombre y lo creó como un ser bueno. Dice, cuando terminó su creación, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Ahora, Dios crea al hombre. Bueno, por favor, Mana Marcela, busque Génesis 1:31. O los demás, saben que lea Génesis 1:31, antes de pasar al siguiente tema. Génesis 1:31. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Ahí va. Amén. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea, la creación de Dios es buena. Por lo tanto, cuando Dios crea al hombre, crea algo bueno. El hombre no fue creado como un ser pecador. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué vemos tanta maldad? ¿Veo maldad en nosotros mismos cuando examinamos nuestro interior?
cuando examinamos nuestros pensamientos, cuando examinamos nuestra vida, ¿cuántas cosas malas hemos hecho nosotros? Todos hemos hecho cosas malas. Así que hay maldad, hay pecado en nosotros. Y miremos la sociedad, todos los días matan gente, asalto, delincuencia, asesinato, guerra en el mundo. Vemos mucha maldad. Pero ¿por qué si la Biblia dice que Dios creó todo bueno? ¿Por qué ocurre esto? Y para allá vamos avanzando. Cuando Dios crea al hombre, le da tres mandamientos, tres distintos mandamientos. ¿Alguien ha escuchado eso? Acerca de los tres mandamientos que Dios le da al hombre. O mejor dicho, tres tipos de mandamientos o de mandatos. Estos tres mandamientos son los siguientes. Tiene un mandato espiritual, un mandato social y un mandato cultural. Y esto lo desarrollan los teólogos de la Reforma. En otras tradiciones evangélicas no se habla de estos mandatos. Generalmente es propio de la teología reformada, al distinguir mandato cultural, espiritual y social. Y vamos a ver en qué consisten estos mandatos que Dios le dio al hombre. Ahora si Matías puede buscar un texto, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Voy a buscar también mi Biblia. Génesis 2, 16 y 17. Ya. ¿En chileno? Ya. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya. ¿Qué tipo de mandamiento es? Si yo mencioné un mandato espiritual, uno social y uno cultural. ¿Con qué relacionan? ¿Con qué tipo de mandato relacionan estas palabras, estos dos versículos que leyó Matías? ¿Espiritual? Evidentemente, eso es un mandato espiritual. O sea, Dios hace responsable al hombre de no comer de cierto árbol. Y si come de ese árbol, habrá consecuencias. El hombre responsable de ese mandamiento, responsable de mantener su relación con Dios, manteniendo ese mandamiento. Y vamos a ver otro mandato. Mati, por favor, tú mismo. Génesis 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y juzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ya. Mientras tanto, le damos la bienvenida a Fabricio, que se incorporó a esta clase. En ese texto que leyó Mati, vemos los otros dos mandatos, el social y el cultural. Cuando dice multiplíquense y llenen la tierra, es decir, formen familia, cásense, tengan familia, tengan hijos. Ese es un mandato social, de llenar la tierra. Y el mandato cultural tiene que ver con la palabra complicada, sojuzgadla, y señoread de los peces del mar. Es decir, dominen la tierra, dominen los animales, dominen las aves, dominen los peces. Es decir, ustedes trabajen con ella, cultiven la tierra. Por eso habla de mandato cultural, tiene que ver con cultivar la tierra. Esos tres mandatos le dio Dios al hombre. Ahora, ¿qué pasó después que Dios da esos mandatos? Ocurrió algo terrible. Le voy a pedir a Javiera, por favor, que lea un texto. Javiera órdenes, Génesis 3:6, por favor. Génesis 3, versículo 6. Ya, al tiro. ¿Ya? Génesis 3, versículo 6. Ya. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, el hombre desobedeció el mandato, perdón, el mandato espiritual y con eso se derrumba toda su relación con Dios.
porque Dios le dijo: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Espiritualmente, Adán murió, pero instantáneamente. Adán y Eva, ambos murieron instantáneamente en el momento de comer el fruto. No, Eva no murió instantáneamente. Eva murió cuando comió a Adán, porque el mandato Dios se lo dio a Adán. Adán es el responsable. Cuando Eva come, en ese momento la raza humana no estaba caída. La raza humana cae, cuando come Adán, porque Dios puso a Adán como cabeza de una relación de pacto, una cabeza federal, que era el representante de la humanidad. Entonces, cae Adán y cae toda la humanidad. Así que la humanidad cayó bajo esta condenación de este pecado cuando Adán comió del fruto, porque él era el responsable, no era esta esposa, era Adán. Y se quiebra toda la relación con Dios, mueren espiritualmente, es decir, son separados de Dios, espiritualmente pierden la comunión con Dios, y físicamente no mueren inmediatamente, pero sí esto garantiza que algún día morirían físicamente, y ocurre algunos años después, cuando ellos mueren. O sea, consecuencia del pecado es tanto la muerte espiritual, la enemistad con Dios, como la muerte física. Todo eso es consecuencia del pecado. El pecado es desobedecer la palabra de Dios, desobedecer un mandato de Dios. Hay un texto en Gálatas, me parece, que dice que el pecado es transgredir la ley de Dios. Claro, transgredir o desobedecer cualquier mandato de Dios, eso es pecado. A este mandamiento tan importante que Dios le dio a Adán, él desobedeció, por lo tanto pecó. Ahí vemos el primer pecado en el hombre, la rebeldía contra Dios, de querer ser como Dios, de rebelarse en contra de lo que Dios decía, de creerle más, en el caso de Eva, que le creyó más a Satanás que a Dios mismo. Y Adán le creyó a su mujer más que a Dios mismo. Por lo tanto, es un pecado de rebeldía contra Dios terrible, que sumió a la humanidad en una condición de pecado. Y desde ahí en adelante viene toda la manifestación de pecado en el hombre. Ahí está la explicación para toda la maldad social, y nuestra propia maldad tiene su raíz en ese evento histórico cuando Adán comió de este fruto que Dios le había mandado que no comiese. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta ahí? No, todo claro. ¿Ningún comentario? Perfecto. Ayer tenía una reunión con otro pastor del sur y le conté que nuestras clases catecúmeno duraban 1 hora. Oh, que se las corta, me dijo. Nosotros nos quedamos conversando como 3 horas porque, ya, pero ¿por qué 3 horas? Porque hay muchos temas que no entienden los hermanos, se dan 3 horas. Yo dije, mis alumnos entienden en 1 hora, estamos listos. Así que no sé, o entienden todo o no me entienden nada. Pero bueno, vamos a asumir que me entienden todo. Ya, hermanos, ¿cuáles son las consecuencias de este pecado? Y algo ya les hablé, son terribles. Vamos a ver qué textos bíblicos nos hablan de la condición del hombre ahora. Recuerden, Dios lo creó bueno, como un ser bueno. Ahora, después de este pecado de Adán, ¿cómo es el hombre? Ahí le voy a pedir a la hermana Alejandra que lea un texto, por favor. Que lea Génesis 6, versículo 5. ¿Y la hermana Evelyn tiene Biblia ahí, hermana Evelyn? Ah, sí, parece que se le pegó el internet a la hermana Evelyn. Se le pegó el internet, mandó un mensaje. 6:5, pastor, ¿verdad? Sí, 6:5, por favor. Ya, dice así. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Sí. ¿Qué versión leyó, hermana? NBI. Ya, perfecto. Interesante, porque la Reina Valera dice que Dios se arrepintió, pero entendemos que Dios no se puede arrepentir, porque Dios es hombre, o sea, no es hombre para que se arrepienta, pero interesante cómo lo traduce la NBI, le dolió su corazón, se le partió el corazón, sintió gran dolor al ver lo que había sucedido con el hombre. Dice que el deseo del hombre era continuamente el mal, continuamente hacer el mal, es decir, después de esta caída, después de la caída de Adán, después del pecado de Adán, la tendencia del corazón humano es continuamente hacer lo malo.
Ahí está la explicación por qué vemos tanta maldad en nuestro mundo. Porque desde la caída de Adán en adelante, la tendencia natural del corazón humano siempre va hacia el mal, hacia lo malo. Tanto así que Dios entristeció en su corazón al ver tanta maldad. Hermana Esther, ¿tiene su Biblia por ahí? Sí, Busque Jeremías, por favor. Profeta Jeremías. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. A la hermana Evelyn le volvería el internet, ¿o no? ya. Va malísimo. Ah, y le volvió el internet, qué bueno. Para los que llegaron después, le informo que la hermana Evelyn se sumó como oyente a esta clase. Ya, hermana, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién la conocerá? engañoso es el corazón más que Ye- todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Pero aquí Jeremías está describiendo nuevamente la condición del corazón del hombre después de la caída. Cuando digo corazón, me refiero a todo el ser interno del hombre. Por lo tanto, el estado natural, la condición normal después de la caída, no digamos normal, pero sí natural después de la caída, es que el corazón del ser humano tiende siempre hacia lo malo, tiende siempre al pecado, peca por naturaleza. Esa es la condición del hombre después de la caída. Ahora, vamos a ver otro texto. Fabricio, ¿puedes buscar en Romanos 3, por favor? Sí, pastor. Romanos 3, versículos 10 al 12. ¿Reina Valera o otra versión? Cualquiera. Reina Valera 60 mejor, la que tiene la mayoría. Romanos 3, ¿cuánto? Del 10 al 12. Y después va a leer el versículo 23, pero primero el 10 al 12 no va. Deme un segundito. Bueno, Entonces, ya, usted me dice. dale. Del 10 al 12. Sí. Sí. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí nuevamente Pablo está escribiendo la condición natural del hombre después de la caída. Ya han pasado varios años, miles de años ya, pero sigue siendo esa la condición del ser humano. La naturaleza humana, desde el momento de la concepción, desde su nacimiento, es pecaminosa, está contaminada desde la caída de Adán en adelante. Estamos hablando de la humanidad sin Cristo. Después vamos a ver lo que hace Cristo en la persona, lo que Cristo hace en nuestro corazón. Pero la persona sin Cristo, toda persona sin Cristo está en esta condición, afectada por el pecado original. Pecado original es la transmisión de la consecuencia de la caída de Adán al resto de la humanidad. No es lo mismo pecado original que primer pecado. El primer pecado fue la desobediencia de Adán. Pecado original es la condición que heredamos de Adán. Y todo ser humano hereda esa condición, nace con esa condición, apartado de la gloria de Dios. Y el versículo 23, Fabricio, ¿qué dice? Al tiro. El 3:23. 3:23. Sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano, todo hombre ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Es decir, todo hombre, todo ser humano es por naturaleza enemigo de Dios. ¿Y por qué? Si el pecado lo cometió Adán, porque les dije anteriormente, Adán fue constituido la cabeza federal, la cabeza de un pacto. Fue nombrado por Dios como la cabeza de una raza, la cabeza de la humanidad. Por lo tanto, si el representante de la humanidad caía, caía como consecuencia todo el resto de la humanidad, toda su descendencia, todos sus descendientes, incluida su esposa Eva. Así que, por causa del pecado de Adán, todos nacimos
destituidos de la gloria de Dios. Nacemos con una condición pecaminosa. La tendencia natural de nuestro corazón es de continuo hacia el mal, como lo dice Génesis. No hay quien haga lo bueno, como dice Romanos 3. No hay justo ni aún uno solo. No hay ni uno solo que sea bueno. No hay quien busque a Dios. Alguien de repente dice a la persona, yo busqué a Dios, yo me volví a Dios. Sí, pero después vamos a ver que hubo una intervención de Dios para que él pudiese hacer eso. Porque en su condición natural ninguna persona busca a Dios. Y como bien preguntó una vez la hermana Marcela, ¿y por qué Dios culpa al hombre si el hombre es esclavo del pecado? ¿No tiene otra opción? Sí, pero Dios nos hace responsable igual de nuestro pecado. O sea, nadie podrá el día del juicio decir, yo pequé porque nací así, pecador. Sí, pero aún así, eso no anula la responsabilidad de cada uno de nosotros. Es verdad que estamos en pecado a causa de Adán, pero eso no exime nuestra responsabilidad por nuestros pecados. Nadie podrá alegar inocencia delante de Dios, porque cada cual tendrá que dar cuenta por su pecado. Estamos en esa condición por causa de nuestro representante, Adán. Pero, repito, eso no nos exime de nuestra responsabilidad delante de Dios. Ahora, si el ser humano está completamente muerto, no físicamente, pero sí espiritualmente, aunque en algún momento todos moriremos, en algún momento todo ser humano muere, pero mientras estamos vivos acá en esta vida, estamos muertos espiritualmente. La persona sin Cristo, obviamente. Reitero, después vamos a ver la obra de Cristo en nosotros. Pero la persona que no está en Cristo, que no ha entregado su vida a Jesucristo, está muerto espiritualmente. Veámoslo como lo describe Efesios 2:1. A ver si Javi nos puede ayudar con Efesios 2:1, por favor. Efesios, ¿cuánto, perdón? 2:1. Ya. Y antes que lea Javiera, si me está escuchando la hermana Evelyn, busque por favor en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Juan 6:44, que busque mientras tanto. Ya, Javi, léanos. Efesios, 2:1. Efesios 2:1. Sí. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya, ahí está hablando de la obra de Cristo. Cristo nos dio vida cuando vinimos a Cristo. Él nos dio vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, pasamos de muerte a vida. Eso que se llama en teología la regeneración. El Espíritu Santo nos regenera, es decir, nos pasa de muerte a vida por medio de la fe en Cristo. Eso es un don de Dios. Pero sin Cristo todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No tenemos ninguna posibilidad de anhelar a Dios, de buscar a Dios. Por eso uno cuando muchas veces le habla de la palabra de Dios a familiares o amigos que no son cristianos, y para ellos como que no les entra, es indiferente, rechazan, no creen. O alguien puede actuar con simpatía, sí, está bien, pero yo no creo eso, no afecta a mi vida. Claro, porque ellos están muertos espiritualmente, es imposible que lo entiendan, o pueden entenderlo, pero no están dispuestos a creerlo y tomarlo por medio de la fe, lo que Cristo tiene para ellos, porque están completamente muertos espirituales. Hermana Evelyn, ¿tiene otro texto? Así está escuchando o no está conectado. O si no, otro hermano, a ver, Fabricio. ¿Cuál era? Juan, Disculpe. te digo al tiro el texto. Juan 6:44. Juan 6:44. Ya. Juan 6:44. Sí, sé que lo tengo. ¿Qué dice? De un segundito, no lo tengo harto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, el ser humano está imposibilitado por causa de su pecado de ir
a Dios, de buscar al Señor, sino que ninguno puede venir a mí si no le traje. ¿Cómo es el texto, Fabricio? Repítelo, por favor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Claro. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, nadie puede ir al Señor Jesucristo, nadie puede buscar salvación por su propia capacidad, por iniciativa propia, porque está completamente muerto en sus delitos y pecados. Si no hubiese una iniciativa de parte de Dios, la persona no puede convertirse a Cristo. Esto, todo lo que hemos hablado hoy día, la consecuencia del pecado, es lo que en la teología reformada se conoce como la depravación total del hombre. Depravación total del hombre significa que el hombre está completamente incapacitado por sí mismo para buscar a Dios, completamente incapacitado de buscar salvación y de salvarse a sí mismo, y que su corazón tiende de continuo hacia el mal. Esto no significa que el hombre sea todo lo malo que pudiera ser. Por ejemplo, un día escuché una historia de que alguien vio a Adolf Hitler jugando amorosamente con un niño pequeño. O sea, un personaje que todo el mundo lo tiene como muy malo, y que yo creo que lo era, sin embargo, no era todo lo malo que puede hacer. Se daba el tiempo de jugar amorosamente con un niño. O sea, que el ser humano esté completamente depravado no significa que es todo lo malo que potencialmente un ser humano puede ser. Siempre hay un freno de parte de Dios. Es decir, nadie es tan depravado, tan malvado como lo es Satanás. El ser humano es malvado, pero igual tiene sus frenos, sus límites. Hasta la persona más malvada en algún momento de su vida tuvo un acto de generosidad, de piedad. Pero eso es insuficiente para ser salvo, insuficiente para buscar a Dios. Entonces, ¿De la acuerdo, José? depravación total significa que el hombre está completamente incapacitado para buscar a Dios, incapacitado para salvarse a sí mismo, pero esto no significa que sea todo lo malo que alguien pudiera hacer. El ser humano más malo podría ser más malo todavía, pero igual Dios pone un freno a la maldad del hombre. La depravación total tampoco significa que el ser humano no pueda hacer buenas obras. Todos sabemos que personas que no son cristianas hacen buenas obras, obras de caridad. Sí, así que la depravación total no limita al hombre a hacer buenas obras, pero aún así, esas buenas obras, el ser humano las hace para su gloria personal, no la hace para la gloria de Dios. Lo hace el hombre para demostrar a los demás que él es una buena persona. En el fondo, para su gloria personal. No lo hace pensando en glorificar a Dios. Y por supuesto, esas obras buenas que hace no son suficientes tampoco para buscar a Dios, ni para buscar la aprobación y la salvación de Dios. Así que eso es los efectos del pecado que tornaron que el hombre fuese completamente depravado, depravación total del hombre. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pastor, Sí, yo consulta sobre un versículo en específico, pero habla del pecado en realidad. ya. Que, por ejemplo, en Romanos 14:23, Mm. ¿se lo leo? Sí, bo. Ya. Por el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo Mm, hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entiendo que el contexto aquí es la, bueno, hoy en día le llamamos Santa Cena, mm. pero lo que me llama la atención es la segunda parte, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Podemos eso tomarlo como literalmente que todo lo que no viene de la fe es pecado? Pero lo dice el texto, lo dice el texto. Todo lo que no posee de fe es pecado. Todo lo que mi conciencia, ahí está hablando, no está hablando de la persona sin Cristo, le está hablando a la iglesia de Roma, le está hablando a cristianos, le está hablando a Claro. creyentes. Por lo tanto, el creyente cuando tiene una duda en su conciencia, si es pecado o no es pecado lo que va a hacer, y no tiene confianza, no lo hace con fe, tiene esa inseguridad en su corazón, su conciencia lo está reprendiendo, es decir, es pecado. O sea, su propia conciencia, el Espíritu Santo ilumina su conciencia de alguna forma y lo hace entender que está mal lo que hace. Por lo tanto, no es Mm, algo que proceda de fe. Por ejemplo, si yo estoy rindiendo un examen, una prueba en el colegio, y tengo la posibilidad de copiar, mirar para el lado copiar,
Puedo decir, con fe voy a copiarme. Yo sé que eso está bien. O copio, pero me quedo con, ¿será que estuvo bien lo que hizo, lo que hice? Entonces mi conciencia me reprende, por lo tanto lo que hice no lo hice con fe. Por lo tanto, eso es evidencia que lo que estoy haciendo es pecado. Así entiendo yo eso de que lo que no procede de fe es pecado. Pero ahí no está hablando de pecado en los términos que estamos hablando de nosotros, del pecado de Adán, Mm, sino que es una conducta, obviamente, que Dios reprueba, pero está hablando del caso de los cristianos. Para un cristiano, lo que no procede de fe es pecado. Para el no cristiano, como no es una persona de fe, todo lo que hace es pecaminoso, está infectado por el pecado. ya, bueno, eso responde mi pregunta. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna consulta o algún comentario que alguien quiera hacer? Hermana Esther, ¿algún comentario, alguna consulta? No, pastor, está pero claro. Bueno, hermana Esther, hermana Alejandra, ¿alguna consulta? ¿No? ¿Nadie? Hermana Evelyn, ¿alguna consulta? Yo no alcancé a escuchar porque se me iba el internet a cada rato. Ujú. eh, los tres mandatos. Escuché primero fue el Sí, espiritual y y los otros dos no social, los alcancé a escuchar. social y cultural. Ya, pero va a quedar grabada esta clase, así que se la voy a enviar grabada a todos ustedes. De hecho, voy a agregar a la hermana Evelyn al grupo de WhatsApp y ahí va a ver los videos. ¿Alguien más? Respecto a lo que decía el hermana Evelyn, 3 mandatos Dios le dio al hombre: espiritual, es decir, es responsable de tener una comunión con Dios y no de comer del fruto que Dios le prohibió comer. Ese es el mandato espiritual. El social es reproduzcanse, llenen la tierra, formen familia, cásense, tengan hijos. Es el mandato social. Y el cultural es dominen la tierra, cultiven la tierra, críen animales, críen aves, planten plantas, cultiven. Eso es mandato cultural. De hecho, la palabra cultivar viene de cultura, cultivar. Ahí está la relación. Entonces se llama mandato cultural. ¿Alguien más? Fabricio, Javi, ¿alguna consulta? No, pastor. ¿No? De todo lo que Pastor, mencioné, lo otra cultural. pregunta. Sí, sí. Bueno, bien sabemos que el hecho de que haya caído el hombre también significa que haya caído, bueno, no 100% toda la creación, pero gran parte de la creación con él, ¿cierto? Toda la creación con él. Toda la Todo. O creación. sea, claro, pero o sea, hice el apartado de la creación pensando, por ejemplo, en los ángeles. Los ángeles no cayeron en pecado porque pecó el hombre. Ah, Lo hacía pensando en ese, sí, en ese verdad, ámbito. buen punto, buen punto, buen punto. No mencioné ese tema. Porque Hubo yo también una, iba a decir toda la creación, pero lo pensé 2 veces. en la creación que es Eh, relatada en Génesis capítulo 1, el primero que peca es Adán. Pero eso no significa que sea el primer ser que pecó. El primer ser que pecó fue uno que se rebeló contra Dios en el cielo, que fue Satanás. Y después una multitud de ángeles que lo siguieron, que son los demonios, todos ellos pecaron, claro que sí. Pero no es la misma relación que Dios estableció con los ángeles, con el resto de la creación. Sin embargo, con Adán y con la creación sí estableció esa relación pactual, que cuando cae Adán, cae toda la creación. Por eso le dice a Adán: la tierra te producirá espinos y cardos, y ahora comerás con el sudor de tu propia frente. Es decir, la tierra, el contexto del trabajo, quedó bajo maldición. Por lo tanto, los terremotos, los desastres naturales también son consecuencia que estamos en una creación caída. Así que el pecado de Adán afectó a la creación, afectó la tierra y todo lo que vivimos en ella. Pero el mundo espiritual es aparte, son leyes aparte. De hecho, miren, hablé recién que el hombre está totalmente depravado, pero no absolutamente depravado. La depravación total es reversible. Cristo la revierte. Pero la depravación absoluta es irreversible. ¿Por qué Dios determinó que sea irreversible? La reprobación absoluta, la depravación absoluta es la de Satanás y los demonios. Esos tipos Dios determinó que no tengan vuelta atrás. Es irreversible su maldad. Así que la depravación total es reversible, pero la depravación absoluta no.
La de Satanás y los demonios es absoluta. Ellos sí que son todo lo malo que un ser puede ser. Ellos no tienen actos de bondad. Ellos son 100% malos. Pero sí, buen punto. Yo digo, toda la creación que afectada por el pecado, pero estoy excluyendo el mundo espiritual de los ángeles. Sí, es verdad. Es verdad. Buen punto, Mati, Pastor, una gracias. consulta. ¿Sí? El hecho de que nosotros, bueno, no seamos tan malos, por así decirlo, como viéndolo de forma muy genérica, ¿podría tener que ver con el tema de la gracia común? Sí, ¿O o se sea, sale de ese ámbito? somos lo suficientemente malos para ser condenados. Eso sí, para ser condenados por Dios. Claro. Somos lo suficientemente malos y pecadores para No, eso. ojo, el hecho de dicho que no seamos tan buenos, tan malos me refería No, sí, como entiendo tu comparando con pregunta, los demonios. entiendo tu pregunta. Ya, Voy ya, para ya, allá, ya. voy para allá. O sea, el Señor Jesús dice que cualquiera que le diga fatu, es decir, que le diga estúpido, tonto a alguien, ya es digno del infierno. O sea, el pecado más pequeño ya es digno para condenación. Nuestro pecado más pequeño ya nos condena. Pero el ser humano, ya dije, no es todo lo malo que podría ser porque Dios pone un freno a la maldad. Ese freno que Dios le pone a la maldad es el término que usó Fabricio, que es gracia común, que también es propio de la teología reformada. En otras tradiciones evangélicas no van a escuchar esa expresión, gracia común. Nosotros distinguimos entre gracia común y gracia especial. La gracia especial es la que Dios nos concede para salvación. Pero la gracia común es un bien que Dios otorga a toda la humanidad, tanto a creyentes como no creyentes. Por ejemplo, cuando llueve, nos beneficia a todos. De alguna forma nos beneficia la lluvia. Dios permite que el sol salga todos los días sobre buenos y malos. Dios permite que exista el verano y el invierno y las estaciones del año. Eso es para beneficio. Eso afecta a toda la humanidad, a creyentes y a no creyentes. Es la gracia común de Dios para todos los seres humanos. Y dentro de esa gracia común, Dios restringe la maldad del ser humano. Dentro de esa gracia común, Dios le da dones y talentos especiales incluso a los no creyentes. Por ejemplo, los científicos que inventan los medicamentos, probablemente la mayoría de ellos no sea creyente. Sin embargo, ¿qué les dio esa inteligencia, esa capacidad para inventar esos medicamentos o medios de transporte? Esa capacidad se la dio Dios. Entonces, ahí vemos nuevamente la gracia común de Dios, una gracia que favorece tanto creyentes como no creyentes por igual. Así que lo que apunta Fabricio, así que eso que refrena la maldad del ser humano es el concepto de gracia común, absolutamente de acuerdo. Es así. Ya, pastor, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más, hermana Marcela, alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces vamos a finalizar. Le voy a pedir a la hermana Alejandra que nos llene una oración, por favor, para finalizar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos ha otorgado, Señor, para aprender más de ti, para conocer de tu palabra, Señor, para estar más entendidos, Señor, para conocer eh, eh, es la organización, qué es lo necesario que conozcamos, Señor, para ser parte de tu iglesia. Te doy gracias por cada uno de los que han podido participar, Señor. Te pido que tú les bendigas, que tú les des sabiduría, que tú puedas ayudarles para poder entender cada día más de ti. Bendice también a los que no han podido estar, Señor. Tú conoces sus motivos. Te damos gracias por el pastor, Señor. Gracias porque tú le has dado sabiduría para enseñar, Señor. Te damos gracias y te pedimos también que tú le sigas proveyendo de aquello, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendícenos a cada uno y, y gracias, Señor, nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Nos veremos, si Dios quiere, el domingo y el próximo miércoles en esta clase. Chao, bendiciones. Amén. Ya, Chao, pastor. chao. Chao, Chao, chao. buenas Chao, noches. bendiciones.